Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a abordar una nueva técnica de estudio que es la lectura comprensiva. Se define como lectura comprensiva aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio. Entonces esta lectura es mucho más profunda, no es leer por leer, sino es comprender el texto que estamos leyendo, nos volvemos mucho más críticos, contestamos preguntas a partir de la lectura de ese texto, entonces hacemos un desglose mucho más extenso de la lectura como tal, y eso nos permite adquirir mucho más conocimiento. El objeto de la lectura comprensiva es la interpretación y la comprensión crítica del texto, es decir, en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir, que descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, entre otras cosas. Entonces es nuevamente lo que estábamos hablando, no es solo leer por leer, sino es analizar mucho más el texto, comprender lo que estamos leyendo, criticar, o sea, criticar tiene que ver con dar nuestro punto de vista. Nosotros a medida que vamos leyendo y que nos vamos volviendo mucho más comprensivos en esa lectura, pues nos vamos volviendo mucho más expertos en un determinado tema. La importancia de la lectura comprensiva es a través de ella se adquiere la mayoría de los conocimientos, casi que en su totalidad, a través de la lectura es que nosotros adquirimos conocimiento. A través de ella se transmite conocimiento de generación en generación. Esto tiene que ver mucho con la historia. Si la historia no estuviese escrita para que nosotros la leyéramos, pues simplemente habrían muchas cosas que no podríamos conocer o que no conoceríamos y que pasó mucho tiempo atrás. Es la práctica de mayor importancia en el estudio, yo diría que es de las más importantes, porque cuando nosotros realizamos una lectura comprensiva, entendemos lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo, adquirimos un conocimiento mucho más sólido. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la presentación de nuestros IFES, la mayoría o casi que toda la cartilla era expuesta en lecturas sobre determinado tema, y a partir de esas lecturas era que se desglosaban las preguntas y casi que todo era comprensión de lectura. Se dice que otro aspecto importante es que aumenta nuestra cultura. Sí, es lógico, entre más leamos, pues más conocimiento vamos a tener, más tema vamos a tener para platicar con determinadas personas. Todo eso que nosotros leemos y que nosotros aprendemos, pues va solidificando mucho más nuestro perfil profesional, nuestra cultura, nuestro conocimiento sobre temas variados, nos vamos volviendo mucho más interesantes, por decirlo de alguna manera. Y por último, el éxito o el fracaso depende en gran parte de la eficiencia en la lectura. Nosotros podemos leer y leer mucho, pero si nuestro proceso de lectura no es eficiente, es decir, si nosotros no comprendemos, no interiorizamos y no descodificamos lo que leemos, pues simplemente es como si no lo hubiéramos hecho y no se va a quedar en nuestra mente, en nuestra memoria. Aptitudes frente a la lectura. Entonces se dice que debemos centrar la atención en lo que se está leyendo sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas al libro. Entonces, básicamente todo lo que hemos hablado durante esta asignatura, que es que cuando vamos a leer, lo tenemos que hacer muy concentrados, sin ningún tipo de distracción a nuestro lado, en un lugar muy cómodo y que nosotros tengamos al 100% de concentración. Debes mantenerte activo ante la lectura. Es preciso leer, releer, extraer lo importante, subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído con la mente activa y despierta. Entonces, a veces nosotros para comprender un texto no lo hacemos en el primer proceso de lectura, o sea, no lo leemos y ya todo lo comprendimos.
A veces lo volvemos a leer, empezamos a subrayar, nos empezamos a cuestionar y todo eso hace que la comprensión en ese texto sea mucho mejor. Tener constancia. El trabajo intelectual requiere repetición, insistencia. El lector constante nunca llegará a ser un buen estudiante. Entonces, el lector inconstante nunca llegará a ser un buen estudiante. Lo que hemos nuevamente hablado en todo este curso. La constancia es muy importante. Nosotros debemos leer y no leer solamente por contestar un previo, no leer solamente por hacer una actividad, sino leer en nuestro tiempo libre, leer en el momento cualquier artículo, cualquier libro, cualquier revista, algo que nos llame la atención, que sea interesante y que nos vaya generando ese hábito de lectura. En la lectura aparecen datos, palabras o expresiones que no conocemos su significado y nos quedamos con la duda. Esto bloquea el proceso de aprendizaje. Por tanto, no seas perezoso y busca en el diccionario aquellas palabras que no conozcas su significado. Efectivamente, a veces nosotros encontramos ciertas palabras que no entendemos y lo que hacemos es omitirlas y resulta de que esas palabras nos están dando claves importantes para comprender la lectura. No, nosotros casi que tenemos que tener nuestro diccionario al lado y debemos buscar todas esas palabras que no entendamos y eso se va volviendo nuevas palabras para nuestro vocabulario. No adoptes prejuicios frente a ciertos libros o temas que vayas a leer. Esto te posibilita profundizar en los contenidos de forma absolutamente imparcial. Entonces, eso quiere decir que no debemos, digamos que juzgar a priori un determinado tema. No, nosotros debemos primero leer antes de juzgar si un tema nos va a interesar o no lo va a hacer. Consejos para desarrollar una buena lectura comprensiva. Leer periódicamente, en lo posible todos los días, tanto libros de estudio como libros de literatura, revistas o diarios. Nosotros podemos leer todos los días las noticias en nuestro celular, no solamente verlas, no solo prender el televisor para escucharlas. Sería interesante que nos suscribiéramos a través de las redes sociales a los periódicos, a revistas interesantes y por lo menos diariamente leyéramos un artículo de nuestro interés o una noticia de nuestro interés y así vamos ejercitando el hábito de la lectura. Adquirir más vocabulario ayudándose para ello con el diccionario. Ya lo habíamos hablado, nunca nos debemos quedar con una palabra en duda. Siempre debemos buscar el significado en el diccionario, en el internet, preguntándole de pronto a una persona experta en el tema, pero lo importante es que sepamos el contenido o sepamos el significado de esa palabra y con eso adquiramos un nuevo vocabulario. Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la lógica o la matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez. Hacer este tipo de ejercicios lógicos nos ayuda mucho a abrir nuestra mente, a que nuestra mente no sea muy perezosa, a que la ejercitemos. Entonces el ajedrez es un juego muy interesante que nos hace pues tener lógica porque las que hayan tenido la oportunidad de jugar ajedrez en algún momento saben que pues uno debe muy bien pensar cómo va a moverse, qué movimiento va a hacer para que no sea afectado por su contrincante, porque ese es un juego de estrategia. Entonces es muy interesante o muy chévere jugar ajedrez, pero pues también podemos hacerlo con ejercicios de matemáticas en internet. Hay infinidad de ejercicios de lógica a los que nosotros podemos tener acceso a través de la web. Y ampliar la propia cultura general, adquiriendo un conocimiento básico suficiente sobre la historia y sus etapas, sobre la geografía del propio país y del mundo, sobre las distintas ideas políticas y religiosas. Entonces acá lo que quiere resumir ese consejo es que nosotros debemos pues leer sobre todo tema, o sea, como que
que nuestra cultura cada vez sea mucho más robusta, que si nosotros van a hablar de política, pues nosotros por lo menos tengamos un poco de conocimiento. Yo sé que el tema de política y religión es algo muy complejo y a muchas personas no les gusta hablar sobre eso, pero pues sí podemos hablar de geografía, de astronomía, de culinaria, de manualidades, de historia y de infinidad de temas que pueden llegar a ser muy interesantes y pueden en algún momento salvar una conversación. Yo digo que no hay nada más aburrido que de pronto uno salir con un grupo de amigos o con un grupo o de pronto salir con alguien que uno está conociendo y que de verdad no haya tema de qué hablar, que no, esa persona no sepa mayor cosa, que se quede callada, que si uno le propone un tema, pues la persona no, ni idea, no lo conoce, nunca ha leído sobre eso, no tiene ni nada, o sea, no sabe nada sobre eso, entonces uno como que se queda pensando, no, pero ¿qué pasará con esa persona? O sea, ni lee, ni se entera, ni conoce, ni nada. Entonces esas personas tienden a ser muy aburridas en las reuniones sociales. Entonces que eso no nos pase a nosotros, que nosotros todos los días adquiramos un nuevo conocimiento, que cada día seamos mucho mejores, que nuestros temas sean muy variados pues nosotros tenemos, la verdad, tenemos las herramientas ahí a la mano. Entonces la mejor herramienta es el internet y nosotros a veces lo utilizamos en otras cosas muy distintas a aprender y a reforzar nuestra cultura y a crecer personal y profesionalmente.